Excelente día para todos. En esta oportunidad les hablaremos sobre la teoría general del derecho tributario. El derecho tributario puede definirse como aquella rama del derecho público que regula la actividad del Estado en cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos, presupuestos, créditos públicos y en general de todo lo relacionado directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. También puede decirse que es una rama del derecho financiero que regula los tributos. Contenido del derecho tributario. Está formado por parte general. Aquí se consagran los principios generales entre el Estado y los particulares, evitando así injusticia. Y la parte especial. Se refiere específicamente a los distintos tributos que componen el sistema tributario. Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Artículo 317. No podrá aprobarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidas en la ley, ni concederse excepciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efectos confiscatorios. No podrá establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En los casos de los funcionarios públicos o funcionarias públicas, se establecerá el doble de la pena. Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en 70 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por la Constitución. La Administración Tributaria Nacional gozará de la autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad. Será designada por el Presidente de la República de conformidad en las normas previstas en la ley. Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. No se reconocen títulos mobiliarios ni districciones hereditarias. Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, o la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin formalismos o reposiciones inútiles. El Código Orgánico Tributario en su artículo 1 nos habla de las disposiciones que son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos. Las normas de este código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político-territorial. El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que les son otorgadas de conformidad con la Constitución y las leyes dictadas en su ejecución.
Para los tributos y sus accesorios determinados por administraciones tributarias extranjeras, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con los respectivos tratados internacionales, este código se aplicará en lo referente a las normas sobre el juicio ejecutivo. Los procedimientos amistosos previstos en los tratados para evitar la doble tributación son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con independencia de los recursos administrativos y judiciales previstos en este código. Fuentes del derecho tributario. Históricas. Conocemos a esta como aquellos textos, documentos y en general aquellos signos que sirven para estudiar la evolución histórica del derecho positivo. Por ejemplo, la Corpus Juris, compilación de Justiniano, sería una fuente del derecho porque nos permite conocer el desarrollo del derecho romano en una etapa determinada de su evolución. Reales o materiales. Entendemos por estas fuentes el conjunto de condiciones de tipo social, político o económico que determinan el contenido de las normas jurídicas. Cuando en una situación económica crítica impone la necesidad de modificar el sistema fiscal, el sistema impositivo, decimos que esas condiciones económicas son fuentes materiales del derecho. Estas fuentes son extrajurídicas, a diferencia de las fuentes formales que son fuentes jurídicas. Es claro que las llamadas fuentes materiales únicamente pueden caber en el ámbito de la teoría del derecho cuando son reconocidas y sancionadas por el propio derecho. Formales. Entendemos por fuente en sentido formal el modo de creación y aplicación de las normas jurídicas. Esta no se refiere al contenido, sino simplemente al procedimiento conforme al cual una norma es establecida. Así, por ejemplo, la Constitución establece el modo de formación de las leyes y una ley tendrá el carácter de tal cuando en su elaboración se haya seguido el procedimiento previsto en la Constitución. De acuerdo al artículo 2 del Código Orgánico Tributario, constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica y regímenes de tributos nacionales, estadales y municipales, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados. El artículo 5 del Código Orgánico Tributario nos hace referencia a las normas tributarias que se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo a su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en las normas tributarias. Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgrávenes y demás beneficios o incentivos fiscales se interpretarán en forma restrictiva. Artículo 6. La analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones, exoneraciones ni otros beneficios, tampoco tipificar ilícitos ni establecer sanciones. Artículo 8. Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicará una vez vencidos los 60 días continuos a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por periodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente que se inicia a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo. Artículo 10. Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que se cumpla en un día que carezca el mes se entenderá vencido el último día de ese mes. Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos. En todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. En todos los casos, los plazos establecidos en días hábiles se entenderán como días hábiles de la administración tributaria. Parágrafo único. Se consideran inhábiles
tanto los días declarados feriados conforme a disposiciones legales, como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa no hubiera estado abierta al público, lo que deberá comprobar el contribuyente o responsable por los medios que determine la ley. Igualmente se consideran inhábiles a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público, conforme lo determine su calendario anual de actividades. Villegas sostiene que puede hablarse de una autonomía didáctica y funcional del derecho tributario, pues constituye un conjunto de normas jurídicas dotadas de homogeneidad, que funciona concatenado a un grupo orgánico y singularizado que a su vez está unido a todo el sistema jurídico. Su singularismo normativo le permite tener sus propios conceptos e instituciones. Daremos un breve repaso por los principios generales del derecho tributario en Venezuela y lo que significa cada principio. El principio de legalidad. Se hace lo que estipula la ley. El principio de generalidad. La ley es aplicable para todos. El principio de igualdad, donde todos cancelamos cualquier tipo de tributo. El principio de progresividad. El contribuyente que tenga mayor posición social será el que más cancele tributo. El principio de la no confiscatoriedad. Todos tenemos derecho a la propiedad privada, por tal razón la cancelación del tributo no conlleva la violación de las propiedades. El principio de la no retroactividad. Se aplica la sanción que más favorezca al infractor. El principio de la justicia tributaria. Los tributos se han de aplicar con igual intensidad para todos, pero tomando en cuenta el principio de progresividad. El principio de la prohibición de impuestos pagaderos en servicio personal. Se encuentra consagrada en nuestra Constitución y quiere decir que ningún impuesto se va a cancelar con servicio personal, pues estaría en contra de nuestros derechos.